Bendiciones para todos los que nos están viendo y escuchando en esta noche, día o tarde, depende de la hora que usted nos vaya a ver. Así que aquí estoy de nuevo con un panel excelente de mis amigos, familia también. Bueno, a todos yo los considero familia aquí, así que aquí no hay ningún problema. Hijos, hermanos menores, antes de que me lo digan, etcétera, etcétera. Y hoy, pues, claro está, vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que es muy pertinente para nosotros y para todo el liderazgo y especialmente en el ministerio. Y es el peligro de alimentar el ego. Ese peligro que es para el ministerio que nosotros alimentemos el ego. Así que hoy está con nosotros, como fue la otra vez, el pastor Albert, están los apóstoles Cris y Aixa, está el pastor Abner Ramos y la apóstol Yolanda Cruz, que nos acompañan en esta noche para tocar este tema que, como decíamos detrás de las cámaras, que es difícil de tratar para alguna gente, pero nosotros no tenemos miedo, ¿verdad? Sin miedo al éxito, dicen por ahí. Vamos a empezar diciendo que ¿qué es el ego? El ego es el yo. El ego es ese yo que nosotros tenemos, es lo que, con lo que nosotros nos identificamos, es lo que necesita reconocimiento. Y antes de entrar a hablar, ¿verdad?, de lleno en el tema del ego y el peligro de alimentar el ego, todos los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos reconocimiento. Esto es parte de las necesidades humanas. Y cuando usted estudia las necesidades humanas de Maslow, en aquella famosa pirámide que él estableció, una de las necesidades básicas del ser humano es reconocimiento. Todos necesitamos que nos reconozcan lo que hagamos. Todos necesitamos que nos den las gracias. Todos necesitamos ser bien tratados. Todos necesitamos aceptación. Ahora, el problema está cuando todas esas necesidades se convierten en una necesidad obsesiva para nosotros. Cuando yo no puedo operar si no mencionan mi nombre continuamente. Cuando yo no puedo operar si no me están adulando continuamente. Cuando yo no puedo operar si no me dan a mí el crédito de todo, no importa quién lo haya hecho. Y en el ministerio sabemos que todo lo que nosotros somos, lo que tenemos y lo que hacemos, siempre la gloria es para Dios, ¿verdad? Porque es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos equipó, es Dios quien nos usa. Así que mucho o poco, todo lo que hagamos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, siempre es para glorificar a Dios. Pero no quería, ¿verdad?, que dejáramos esto a un lado, porque es importante que todos entendamos que sí, hay una necesidad básica y entre esas está el sentirse apreciado, aceptado, valorizado, etc. Ahora, dicho esto, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar sobre el peligro de que esas necesidades que son básicas se conviertan en una obsesión y que desvirtúen nuestro llamado, desvirtúen a Dios mismo. Una vez, el que fue, ¿verdad?, mi pastor, en una conversación que tuvimos, yo le decía, chico, pero ¿por qué esta obsesión de algunos ministros y líderes de ellos ser los protagonistas de todo, y que cuando tú ves el letrero de la iglesia, en el letrero la foto de los pastores es más grande que el nombre de la iglesia, que la dirección y que la visión? Y mi pastor me contestó lo siguiente, me dijo, es que hay ministros que compiten contra Dios. Y eso, pues usted sabe cómo me dejó, ¿verdad? Me dejó de una pieza. Pero esa es la realidad cuando nosotros alimentamos el ego, y ese es el peligro. Así que, como dije, yo los presenté, ustedes comiencen a hablar, saluden y tengan toda la libertad para hablar, porque ahorita yo quiero mencionar unas cositas que son señales de alguien o de un ministro que está siendo dirigido solamente por el ego. Y eso, según los menciono, los discutimos. Así que los micrófonos y la cámara son suyas. ¿Quién dice yo primero? No todos a la vez. Ande. Vamos a dejar a las mujeres primero. A las damas primero. Muy bien, ladies first. Ladies first. Que mucho yo te he enseñado como hermano mayor. Eso es así. Tengo un buen instructor. Imagínate, yo con tantas mujeres en mi casa, si las mujeres no van a ser primero. En casa yo siempre fui minoría. Vamos a ver, Yolanda o Aixa, vamos a ver cuál de las dos quiere comenzar. Yolanda, ok. Y Aixa tiró al medio a Yolanda, dale tú. Saludos, bendiciones. Me alegra mucho estar una vez más con ustedes. Ya yo me empecé a reír, así que esta es parte, ¿verdad? Que la pasamos chévere, gloria a Dios. Bueno, el ego. El ego es muy peligroso, ¿verdad? Tener una autoestima demasiado grande. Y el problema del ego viene siendo que nos separa de Dios. Yo creo que ese es lo más grande que nos puede suceder.
nos quita la oportunidad de verdaderamente escuchar la voz de Dios, de ser dirigido por Dios, porque definitivamente no podemos estar compitiendo con Él. Somos parte de Él y debemos ser nosotros, ¿verdad? Humildes y reconocer que de Él es todo, como bien dijiste al principio, todo le pertenece a Él. Así que el orgullo también se puede semejar al ego, la arrogancia, la altivez. Y sabemos que bien clara la palabra nos dice que el Señor ve al altivo de lejos. Así que miren, Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así que cuando nosotros tenemos un espíritu, ¿verdad? De un ego tan alto y de que nosotros creemos que la sabemos toda, que somos la última Coca-Cola del desierto, seguramente nos vamos a quedar solos porque el ego trae también división. Y en vez de traer unión y que todos queramos trabajar, ¿verdad? En armonía, en paz, trae división, trae antagonismo, trae un ambiente negativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque un líder que tenga el ego tan alto, definitivamente a la larga se va a quedar solo. Y eso es lo más peligroso. Así que ciego y sin dirección y sin equipo. Así que son parte, algunas cositas que podemos mencionar. Así que ahí se te va a dejar el otro pedacito. Agarro un poquito la línea de Yolanda porque ella dijo que nos separa de Dios, pero yo creo que también nos puede separar de la gente, porque cuando tenemos el ego muy inflado, a veces es esta barrera, ¿verdad? Donde la gente siente que no puede tener quizás acceso a nosotros como líderes y por ende, pues quizás puede afectar nuestro servicio también en el reino, ¿verdad? Porque estamos para servir, ¿verdad? La palabra ministro es servidor. Entonces, si yo tengo un ego demasiado elevado, la gente no va a tener acceso a mí porque se va a sentir intimidado, pues porque se me suben los aires y me creo que estoy caminando, levitando por encima de las demás personas. Y entonces la gente no se siente con esa, ¿verdad? Quizás el deseo de acercarse, punto, y decir, mira, yo quiero hablar contigo, hay gente que a lo mejor tiene una necesidad genuina y nosotros no podemos entonces servirles de la forma correcta precisamente porque nuestro ego es demasiado grande. Yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra, mantenernos con nuestros pies en la tierra, entendiendo que somos servidores, estamos para servir a la gente y la gente de alguna forma tiene que tener acceso a nuestras vidas. Y hay un peligro muy grande porque podemos vivir separados de Dios, como decía Yolanda, también podemos alejar a la gente. Sin embargo, también podemos caer presa de la gente. Porque que el que tú tengas una codependencia de validación constante, ¿verdad? También te hace presa de la gente porque tú vas a determinar tu éxito ¿verdad? O tu efectividad basado en la validación de alguien. Y tenemos que entender que en nuestra función ministerial hay veces que nadie nos va a validar. Y a veces lo que nosotros hagamos como ministros o como líderes, muchas veces puede ocurrir que a los ojos del hombre no sea algo, ¿verdad?, que esperan. Sin embargo, puede ser que sea lo que Dios está esperando de nosotros. Y entonces podemos caer, ¿verdad?, en buscar la aprobación del hombre porque quiero que el hombre me valide, pero entonces pierdo la de Dios. Porque entonces, ¿verdad?, necesito que la gente esté bien conmigo y necesito yo estar bien con la gente. O sea, que yo creo que es un arma un poquito peligrosa. Cedo la palabra a los varones. No voy a seguir. Cogemos las ofrendas ya. Vamos a hacer el llamado. No, muy bueno, muy bueno. En eso que dijo, ¿verdad? Antes de entrar a los muchachos, eso que dijo Yolanda y Aixa, el apóstol Pedro dijo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como decían ellas dos, cuando nosotros buscamos esa excesiva aprobación continua de la gente porque queremos estar mejor con ellos que con Dios, corremos el peligro entonces de alimentar el ego y, como decía mi pastor, comenzar a competir contra Dios. Y oiga, todo el que compitió contra Dios siempre ha perdido. Uh-huh. No, y yo creo que también el ego te va a llevar a ser quien tú no eres. Con tal de tener la aprobación de la gente, estamos viviendo en un mundo donde yo quiero igualar al mundo. O sea, la iglesia ha cometido el error de que para yo poder atraer a la gente, de yo poder ser reconocido, adquiero un comportamiento que no debo adquirir. ¿Pero por qué? Porque yo precisamente estoy buscando que la gente me avale, que la gente comparta mi ministerio, ser grande en las redes, que la gente me invite a predicar. Yo he visto personas que ponen sus agendas abiertas en las redes sociales.
Y yo creo que cuando ya uno ve ese tipo de cosas, realmente es bien alarmante, porque nos corresponde entonces a nosotros, que cargamos con una verdad, romper con ese patrón, que cuando las personas lleguen a la casa de Dios sepan y conozcan a un Dios muy diferente al que están presentando en las plataformas. Entonces yo creo que nos ha tocado un tiempo muy, muy retante para poder pastorear y poder, ¿no?, seguir llevando la obra. Exacto. Mira, el ego, Dios les bendiga a todos. No soy Santa Claus, pastorando el ramo. Aleluya. Hermano menor del apóstol Alfonso. Y hermano Dale, Juana, menor. con la matraca, decían Y en el Hermano hermano menor de menor. Yolanda. Y el hermano menor del apóstol Yolanda. Alaba lo que está vivo. Aleluya. Bueno, Y sometido nos aquí a los fastidiamos. apóstoles. Ahora tenemos un adolescente en el grupo. Pero mira, el ego es una parte de la psique que se refiere a la identidad individual y a la conciencia de sí mismo. En psicología se considera como la parte de la mente que media entre los impulsos del id y los ideales del superego. Dejar que el ego se infle en nosotros, amén, demasiado, puede llevar a problemas en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones, obstaculiza tu crecimiento personal y profesional y crea conflictos innecesarios. Amén. 4 cosas que provoca el ego cuando se infla y se sale de control. Y lo primero que hace es que el ego rompe propósitos. Lo segundo que hace el ego es que da una espiritualidad ficticia. ¿Por qué? Porque la persona quiere aparentar lo que no es. La persona quiere que la gente lo vea como el más espiritual, como el más grande, como el que está conectado al cielo, cuando en realidad lo que está buscando es plataforma y ser admirado por los demás. Donde el ego donde el ego lo que quiere es elevar la personalidad por encima de una adoración sincera al Señor. Lo tercero que causa el ego es una separación profética, una separación de Dios, y el ejemplo lo tenemos en el mismo rey Saúl, cuando ocurre lo que, ¿verdad?, la desobediencia de Saúl, y el profeta va a reprenderlo, y él se le agarra del manto al profeta y rasga el manto profético. Y el ego de Saúl causa que haya esa separación del propósito de Dios en su vida y de la dirección, de la guía profética, porque quien guiaba a Saúl era Dios a través del profeta Samuel. Y cuando el ego se interpone en Saúl, hace esa ruptura, esa separación de la guianza, de la dirección divina en la vida de Saúl. Por eso Saúl reina 40 años, solamente 2 Dios está con él, y los otros 38 ya Dios no estaba. Su ego lo llevó a eso. Y el peligro de uno dejar que el ego se te suba y se salga de control es que causa separación, no solamente en el propósito de Dios, sino entre las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque comienzas a tratar mal a las demás personas pensando que tú eres más grande que ellos, y sin darte cuenta, o a veces dándote cuenta, causa heridas, lastima, y la gente se separa de ti. Cedo la parte por ahí, ese silencio, bendito sea Dios. Vamos a ver, Albert. Sí, Dios les bendiga a todos. Buenas Pastor noches. Albert. Sí, hay algo que ¿verdad? Escuchándolos, nosotros todos estamos entendiendo lo que estamos hablando, pero para beneficio de los que vayan a escuchar, cuando estamos hablando del ego, estamos hablando en sí del alma, ¿verdad? Que es lo que somos. O sea, el alma es el ego racional nuestro. Y el problema no está ahí, es cuando se distorsiona, ¿verdad? No es el ego en sí, sino el ego distorsionado, cuando se distorsiona, y entonces lo sacamos de la debida proporción, ¿verdad?, del diseño de Dios para nosotros los seres humanos. Y pues como nosotros le hablamos a ministros, pues yo me voy a ir por ahí. Uno de los grandes problemas que se tiene es que no se nos enseña y se nos habla de esto antes de que ejerzamos ministerio. No,
es bien poco lo que se escucha hablar de esto en las capacitaciones para líderes, y por el contrario, pues, de lo más que se habla, que no es que esté mal, pero es de empoderamiento, o sea, de toda esta cosa que lo que hace es que un ego que no está alineado, que no tiene las herramientas todavía para poder suprimir las distorsiones, entonces lo que hace es que se alimenta y entonces se piensa que esta palabra, el éxito, ¿verdad? Que el éxito es pues tener un montón de seguidores, llegarle a muchas multitudes y si no estamos ahí, entonces nos sentimos mal con nosotros mismos. Y eso lleva mucho a que se distorsione el ego, porque entonces se empieza a buscar esa aprobación, se empieza a buscar eso. Y, por ejemplo, yo no pienso que esté mal el usar las redes. Es una tremenda herramienta que tenemos, pero la mayoría, y hay que hablarlo así porque así es la mayoría de los que, es más, me voy a incluir de los que estamos entrando por ahí, la razón no es la legítima, no se está haciendo en realidad, como decía Aiza, buscando servirle a los demás, quizás, ¿verdad? De llevar una palabra, sino que lo que hay en el fondo es eso, es el que me reconozcan, el tener muchos views y toda esta cuestión, ¿verdad? Que se maneja ahí. Y eso es reflejo de lo que ya está pasando en los altares, ¿verdad? A mí me han llamado para ir a predicar a mi iglesia. Yo jamás en mi vida, en todos estos años, he cogido el teléfono para llamar a alguien para que me invite a predicar a su iglesia. O sea, y es en el fondo esa desesperación no sé, yo soy pastor, tengo una congregación pequeña, ¿verdad? Por el momento, y esa es mi plataforma. O sea, yo no necesito, si me invitan voy, y si no hay necesidad, pero se puede trabajar así cuando se nos ha trabajado con el tema del ego. Y entonces podemos dominar esos impulsos para nosotros dejar que siempre sea Dios, como decía Yolanda, ¿verdad? Que siempre Dios sea el centro, que sea la atracción y no nosotros. Amén. Mira, me permite. Sí, amén, sí, Sí, claro. mira, hago eco del pastor Albert. Nosotros, mi esposa, cuando yo me casé con mi esposa ya había grabado su primera grabación, ya ella ministraba y luego pues Dios complementa nuestro ministerio. Yo trabajaba para ese tiempo en la Holson, como vendedor de la Holson, y ustedes los boricuas no saben quién es la Holson, ¿verdad? Y De las donitas. sí, bastante que comí cuando estaba allí. Y a la misma vez ministrábamos, y yo les puedo testificar a ustedes con toda humildad y dándole la gloria al Señor siempre, que nosotros ministrábamos todos los días. O sea, yo llegaba del trabajo y dormía un par de horas y nos arrancábamos para cualquier parte de la isla a cantar y a predicar. Y eso lo hicimos durante casi 20 años. Y nunca nosotros tuvimos que poner un anuncio en la radio. Nunca pusimos anuncio en las redes. Nunca llamamos a ningún pastor para que nos invitara. Nunca hicimos promociones. Nunca. Y hubieron ocasiones donde gente nos llamaban, por ejemplo, a mi esposa como cantante, le decía, mira, vamos a hacer una asociación de cantantes para poner una cuota para cuando nos inviten, cobrar esa cuota. Y nosotros nunca quisimos ser parte de nada de eso. Sin embargo, Dios de alguna manera movía a los pastores, movía a la gente y la gente nos llamaba y íbamos a ministrar a cualquier parte de la isla. Porque lo importante dentro de un ministerio es reconocer en todo tiempo que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Lo importante es reconocer que lo que hacemos y lo que hablamos, lo que predicamos, no lo hacemos por nosotros mismos. Mire, yo era la persona más tímida del mundo y todavía lo soy. Yolanda me conoce, el pastor, el apóstol Alfonso me conocen. Ellos son mi guía después del Señor. Y yo pararme frente a gente a predicar, mira, solo Dios, todavía, aún pastoreando en la iglesia donde estamos, por la misericordia de Dios,
Yo me paro a predicar y nervioso, siento los nervios todavía porque dependo de Dios, porque quien lo hace es Dios y toda la gloria y la honra es del Señor, no nuestra. Por eso es que, fíjate, me fascina el momento del encuentro de Juan el Bautista con el Señor. Y Juan el Bautista le dice al Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y eso es importante, siempre tenerlo presente, que aquí la figura que impera y tiene que imperar es la de Jesucristo, no la nuestra. Yo quisiera añadir algo, apóstol, y es que yo pienso que cuando operamos con un ego inflado, ¿verdad? Fuera de balance, podemos esterilizar nuestro llamado y ministerio. ¿Por qué? Porque como líder, nuestra función es reproducirnos en otros. Tenemos que dejar un legado en otros. Tenemos que impulsar, levantar a otros para que también funjan en su llamado, en su función y en aquello que Dios los llamó a hacer. Cuando hay un ministro con un ego inflado, necesita ser el centro de atención y necesita sentirse por encima de otros. Por tanto, los que están a su alrededor, que tienen un gran potencial, pues se pueden sentir intimidados, número uno. Pero también ese líder, por ejemplo, ¿verdad? En el caso nuestro, pues no podemos levantar a alguien porque vamos a vivir con esto de que no, espérate, porque se me va a subir, lo va a hacer mejor que yo. O, esas cosas, ¿verdad? Que no se supone que ocurran, pero pueden ocurrir y están ocurriendo. Entonces yo creo que podemos esterilizarnos a nosotros mismos sin darnos cuenta, porque en vez de reproducirnos, pues lamentablemente nos castramos caminando con un ego elevado. Eso es así, y una de las cosas, ¿verdad? Siguiendo esta línea, es que se supone que nosotros nos reproduzcamos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y la gente que él dejó, el legado que Jesús dejó a través de esa gente, fue gente más poderosa que él. Y esto yo sé que en la cabeza de algunos, ¿verdad? Todavía le puede chocar, pero Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores. Y vemos que Pedro sanaba con su sombra. O sea, hay unas cosas que pasaron que no están registradas como que Jesús las hizo. Y yo creo que el problema está que las personas con el ego inflado, como dice Aixa, no quieren reproducirse, quieren clonarse. Ellos quieren dejar a alguien que sea su imagen y semejanza, pero se supone que nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, no de cualquiera por ahí, ¿no? Y nosotros como líderes, como ministros, tenemos que aprender algo. Esas palabras que dijo Juan el Bautista, que citó Abner, es menester que yo mengüe para que tú crezcas, es algo que yo le he enseñado por muchos años a mis estudiantes de liderazgo y ministerio. Los líderes exitosos cada vez son más innecesarios. Se supone que con el paso del tiempo usted haya desarrollado la gente a un punto en que usted no tenga que estar ahí, que usted no tiene que ser el protagonista de nada. Mira, cuando yo pastoreaba, siempre recuerdo, ¿verdad? Que los amigos pastores que tenía por acá en ese tiempo me decían, cuando te vayas de vacaciones no lo anuncies porque la iglesia se vacía. Y yo le decía, yo siempre lo anuncio y la iglesia no se me vacía. Me dice, ¿y por qué la iglesia no se te vacía? Si a todos los pastores que yo conozco se les vacía. Y yo, bueno, porque seguramente los pastores que tú conoces dirigen un ministerio basado en personalidad. Esa iglesia no funciona si él no está. Pues sabes qué, la que yo pastoreo no funciona si Cristo no está. Puedo estar yo o no estar. Y yo, aquí, ¿verdad? Yolanda era miembro de nuestra iglesia, ¿sabes? Que yo me iba una semana y 2 a ministrar fuera de Puerto Rico. Y cuando regresaba, el grupo de líderes, que entre ellos estaba Yolanda, corría a la iglesia mejor que cuando yo estaba. Y de eso es que se trata. Cuando usted no tiene problemas de ego, porque el ego está ahí, pero usted no tiene problemas de ego, usted no tiene el ego inflado, usted no necesita pensar como piensa mucha gente. Es que si yo no estoy, las cosas no ocurren. Cuando yo escucho eso de un líder, digo, pues ya fracasaste como líder. Así es. Porque tú tienes que estar para que la gente haga algo. Pues tú diriges por intimidación, no diriges como líder. Y nosotros no podemos dirigir por intimidación. Y una de las cosas que hacen los líderes y los ministros con el ego inflado es que dirigen por intimidación. Tienes que hacer lo que yo digo, tú tienes que estar al lado mío, tú tienes que estarme mencionando continuamente. Y esa intimidación obviamente no deja que la gente ¿verdad? Se desarrolle. Así que es importante a todos los que nos están viendo y escuchando que mire, conviértase en un líder cada vez menos necesario. Cuando Moisés estaba en el monte con Aarón y Hur, Moisés no estaba abajo con espadas peleando. Dice que cuando la gente miraba hacia arriba, oye, con ver a Moisés, con recordar sus palabras, su enseñanza, dice que el pueblo prevalecía.
Y hoy todavía nosotros hablamos de Jesús y seguimos las enseñanzas de Jesús y hace más de 2000 años que él ya no está físicamente en este plano. De eso es que se trata el liderazgo. Jesús pudo haber tenido el ego más inflado del planeta Tierra y no lo tuvo. No lo tuvo. La pregunta es por qué a veces nosotros lo tenemos, ¿verdad? Esos son los misterios sin resolver de la mente humana. Yo le decía a mis líderes, tenga cuidado, y Yolanda sabe, tenga cuidado cuando Dios comienza a usarlo, porque hay gente que con 2 centavos de unción se creen que son más grandes que Cristo. Y nosotros pues tenemos que cuidar mucho. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que es el asiento del alma. Y siempre hay uno mejor que uno. Siempre Dios tiene a alguien mejor que uno. Y uno tiene que reconocer eso y reconocer que tú eres el escalón para que otro suba. El problema de los ministros y de las personas con el ego hinchado es que no les permite reconocer sus errores y sus limitaciones. ¿Entiendes? Cuando una persona tiene el ego inflado, piensa que es superhéroe, que es el Superman de la película, que es el octopus, que todo lo puede hacer. ¿Entiendes? Que tiene un problema de micromanagement. ¿Sabes? Si él no lo hace, no sale bien. Si él no está presente, nada va a funcionar. Y no, mire, si Cristo está presente, todo va a funcionar. Amén. Así que siempre va a haber uno mejor que tú. Siempre va a haber un Eliseo. Aleluya. Amén. Sí, un Pedro y un Juan, un Pedro y un Juan y un Pablo que hicieron cosas. O sea, Jesús se preparó 30 para ministrar 3. Los demás, o sea, la gente que él dejó ministró por muchos años más que los que ministró Jesús. Y yo no creo que Jesús estaba allí sentado en la diestra del Padre, allí molesto, porque oye, que esta gente han trabajado más que yo, mira para allá, han sanado más gente que yo. No, esa es la razón de ser del ministerio. Ahorita Isa decía, ministerio de servicio, pues venimos a servir. ¿Y cómo nosotros servimos? Llevando la palabra de Dios y desarrollando a otra gente. ¿Cómo podemos alcanzar el mundo entero con el Evangelio del Reino si nosotros no nos escondemos en 4 paredes y un techo y nos metemos ahí y somos los dictadores? No, y lo satisfactorio que es ver a tus hijos, ¿no? Ver a los líderes cómo se desarrollan y tú estar sentado y decir, wow, o sea, hay una semilla mía ahí, yo fui parte de eso y tú disfrutar de eso, realmente nos preguntamos por qué ese desbalance, ¿verdad? Ese desbalance en el ego, cuando es tan enriquecedor tu poder ver a alguien que ha crecido por tus enseñanzas, realmente pues es bien complicado. Pablo decía, ustedes son el sello de mi apostolado. Imagínate, o sea, cuando usted ve que alguien de los que usted mentoreó, pastoreó, cuidó y enseñó, canta, predica, enseña, todas esas cosas, las hace mejor que usted. Mire, que se le hinche el pecho a usted, que no se le hinche el ego, que se le hinche el pecho, ese es su orgullo, esa satisfacción. Ese es un sello de mi apostolado, eso es un sello de lo que, ¿verdad? Dios me dio y ese es el legado que usted va a dejar. Yo siempre digo a mis estudiantes que usted va a dejar un recuerdo o un legado. Pues yo quiero dejar un legado, yo no quiero dejar un recuerdo. O sea, yo no quiero perpetuarme en la gente. Y la gente que tiene el ego hinchado o inflado quiere perpetuarse en la gente. Yo no me quiero perpetuar en la gente. Y una de las señales, para empezarlas a discutir, usted tire por ahí. Voy a leer la primera. Los ministros impulsados por el ego a menudo miden su éxito por cuánto los demás notan el éxito de él. O sea, cuánto la gente que me está mirando y mis seguidores notan cuán bueno yo soy, cuánto yo he subido, cuánto he alcanzado. ¿Por qué? Porque quieres ser el centro de atracción. Así que, de atención, perdón. Así que esta es la primera señal. Yo quiero que la gente note cuánto yo he alcanzado. Mira, el doctor Miles Monroe dijo en una ocasión, el día que yo muera, si el ministerio muere conmigo, perdí mi tiempo. Y eso es muy cierto. ¿Entiendes por qué? Porque aunque yo muera, el ministerio tiene que seguir. Nosotros, y para eso nosotros estamos para preparar a aquellos que van a quedar al frente. Y es como decían el apóstol Alfonso, es un orgullo el que tú te puedas sentar y tú ves los jóvenes que han crecido en tu iglesia, que tú los has visto desde pequeño y ahora tú los ves ministrando y ahora tú los ves llenos del poder de Dios, haciendo mejor trabajo que tú. Eso es una victoria grande y poderosa y eso debe de ser un motivo de alegría, de celebración. Amén, el saber que, wow, tú sabes, Señor, ahora despida a tu siervo en paz,
Porque, Algo, amén, yo sé que esto va para adelante mejor que nunca. algo de Amén. eso que comentar era porque, bueno, nosotros nos gusta mucho que a veces Dios nos habla por películas y cosas y bueno, yo soy fanática de las películas de Kung Fu Panda, para los que no lo sabían, pues ahora lo saben. Y es que tienen como una enseñanza. Entonces, esta última de la que lanzaron, eh, ustedes saben que el panda es pues la figura estelar de la película porque él es ¿qué se llaman? El héroe, el que vence a los gigantes, pero él tenía que pasar su batón porque él tenía ahora otra encomienda, que era mentorear a ese que iba a ser el próximo guerrero. Y a él le costaba encontrar o sea, cómo, ya que yo me aferré a esto, porque es que esto es lo que yo sé hacer. Y él descubrió en el camino que realmente no era que él estaba soltando su función en general, es que estaba transicionando un poquito más alto para entonces preparar a y ahora ya él no iba a ser el que iba a guerrear, pero era el que iba a mentorear. Y la película es maravillosa, es grandiosa y cuando la veíamos decíamos, wow, qué tremenda enseñanza, porque a veces creo que el error es aferrarse al ministerio, porque queremos crear un nombre con el ministerio, sin darnos cuenta que es que no es que dejamos una posición cuando entrenamos a otro y ponemos a otro, no es que ya estamos descartados y ya Dios no nos quiera, no, es que vamos a ejercer nuestro ministerio desde otro lugar y yo creo que permitir al Señor esas transiciones son importantes, son necesarias también para que otros puedan crecer. Pero también me uno a las palabras del pastor Abner, porque ciertamente a veces no se educa a los líderes que van a comenzar un ministerio, decirle, hey, quiero que sepas que te vas a enfrentar a esto, quiero que sepas que debes guardar tu por esto, y a veces solamente se enfoca en prepararte teológicamente y que tú te conozcas, ¿verdad?, cómo funciona y cómo opera X o Y don, y estas partes fundamentales que yo diría que son esas cascaritas que el enemigo va a ponerte en el camino para que tú te resbales, a veces pues no se hablan tanto como debieran hablarse. Vamos a ver a alguien más que quiera. Albert. Sí, yo creo que no solamente es para identificarnos o sea, identificar a quien tiene problemas, sino también identificarnos nosotros. Y quien tiene problemas, porque si yo veo a alguien en la congregación que tiene habilidades, tiene talento, y en vez de verlo como un recurso, lo veo como una amenaza, pues ya eso es una luz roja para entender que algo está mal dentro de lo que y yo creo que eso es algo de lo que se tiene que hablar mucho también, porque no sé si a los demás, pero a mí me pasó, ¿verdad? Y no es tampoco ahora decir, pero sí que uno, de momento uno notaba que los que podían desarrollarse y los podían llevar, ¿verdad? Como uno dice, un poquito más allá de lo que estaban haciendo, los detenían, y tú empezabas como con celos, y cuando son tu gente y son los que te pueden ayudar a que el ministerio entonces pueda alcanzar más vida, porque al final se trata de eso, representamos a Dios en la tierra y la orden es que ganemos almas para este reino. Entonces, ¿por qué irnos en contra de las personas que Dios pone alrededor nuestro para que los desarrollemos? Entonces, creo que el que esté viendo esto y de momento se identifique con que le sucede, que busque ayuda, porque está viendo a la gente que Dios está enviando como recursos, como una amenaza. Y siempre que eso suceda es porque hay algo mal dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Yo aprendí eso hace unos años y ahora en mi congregación a mí me gusta, nosotros no abríamos los viernes, empecé a abrir los viernes y le puse noches de desarrollo. Y yo me siento a escuchar a la gente de mi iglesia predicar. Y a veces algo de allí que yo le digo a mi esposa, estoy con la cabeza volada, tuviste lo que trajo ella, tuviste lo que le habló, tuviste lo que... Wow, algo bueno estamos haciendo, esta gente se está desarrollando, pero si no se les da la oportunidad y se les ve como amenaza, nos perdemos de esa bendición. Ahora mismo nosotros estamos en 2 semanas de vacaciones y nosotros estamos
literalmente totalmente desconectados, felices y tranquilos, porque sabemos que está funcionando y que cuando no regrese va a funcionar. Y una de las muchachas me envió un mensaje de que predicó el miércoles, me envió un mensaje y me dice: pastor, perdone que le interrumpa su vacaciones, pero tiene que escuchar esto. Y cuando yo escucho al muchacho, yo digo: wow, qué bueno que se le dio la oportunidad para que predicara. Entonces, esto del ego es tan fácil de trabajarlo cuando se logra identificar y se busca ayuda. Pero creo que una de las máximas que tenemos que tener en esto es eso. O sea, si a mí me pica, ¿verdad? Como dicen acá los boricos, ¿sabes? O sea, si a mí me pica el crecimiento de alguien en mi iglesia, yo tengo problemas. O sea, el problema es mío y debo buscar ayuda. El problema es que, antes de pasar a Yolanda, el problema es que cuando ya el ego te arropó, tú no buscas ayuda. Porque buscar ayuda te lastima el ego. O sea, y por eso es importante las señales tempranas, como decía Albert. Mira, si tú de repente ves que te pica, como decía él, me gustó esa expresión, que te pica, que alguien de la gente que tú pastoreas, como que Dios la está usando y esté más inquieto y vemos un fluir de la unción de Dios en él. Si eso te pica, esa es la primera señal, esa es la primera bandera roja que tú debas hacer. Pues mira, como dice una amiga mía, Danora, ajustate mismo. Tú sabes, ajustate, háblale a mismo. David le hablaba a mismo continuamente, tú sabes, y se ajustaba él mismo. Y nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Estar conscientes de cuál es nuestro comportamiento y cuáles son nuestras reacciones, porque a veces también nos desconectamos de nuestras propias reacciones y ya estamos en automático y andamos por ahí, tú sabes, echando a la gente hacia el lado como una conducta usual, y eso no es normal, no lo es y no lo es. Yoli. Así es. Fíjate, quiero decir algo que decía Pablo en Romanos 12:3, que lo trae como que luz en esto también. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mayor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse. A ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Así que el Señor nos llama a evaluarnos a nosotros mismos y ponernos como un checkpoint. Déjame ver cómo yo estoy en esto del ego. Déjame ver cómo yo estoy en mi carácter. ¿Ves? Y debo evaluarme profundamente y ser honesto conmigo mismo, porque ante Dios Él sabe todas las cosas. Y Él sabe si estamos haciendo las cosas de corazón, si estamos haciendo las cosas para honrarlo a Él, para darle gloria a Él y para poder impactar la vida, porque al fin y al cabo, el ego te va a traer un problema, como dije al principio, de división en tu casa, en tu iglesia. Te va a traer problemas con los hermanos y con los demás líderes que tú tengas, porque tú quieres ser el que dé luz, tú quieres ser la estrella del show, y esto no es un show. Estamos aquí para discipularnos unos con otros, estamos aquí para ayudarnos unos con otros, y no se nos puede olvidar que somos un cuerpo, la cabeza es Cristo. Todos somos importantes. ¿Por qué sentirnos, verdad, en un momento dado amenazado por el don de alguien, el talento de alguien, cuando si tú miras en el macro, todos somos el cuerpo y todos tienen un llamado a hacer algo de parte de Dios? Y si tú reconoces lo que otros tienen, que quizás tú no lo tengas, gloria a Dios, pero qué bonito es tener la diferencia, que todos seamos diferentes, que tengamos diferentes dones, diferentes, ¿verdad?, llamados. Gloria a Dios, porque a eso llamó el Señor, para que así nos podamos animar unos a otros y exhortarnos unos a otros. Esto no es competencia, es que en uno somos un solo cuerpo y podemos nosotros bendecir a otros cuando verdaderamente reconocemos el don de alguien, reconocemos cómo Dios está bendiciendo a otra persona que quizás tú estás liderando. Así que es importante nosotros no sentirnos amenazados, sino sentirnos honrados de que Dios nos haya enviado. Fíjate que cuando hay armonía y cuando estamos unidos, Dios sigue enviando a la casa. ¿Verdad? Una casa que no se está uniendo a la gente, porque evalúe también eso, porque hay algo que no está corriendo bien. Pero cuando todos estamos en unión, en armonía, en oración, Dios sigue añadiendo a la casa y te va a añadir personas que hacen falta también. Usted tiene que reconocer qué es lo que tiene, saber qué va a aportar al ministerio y utilizarlo. ¿Para qué? O sea, esa palabra, pero usarlo para el ministerio, para que sea
de bendición a cada uno de las personas que van a estar ahí. O sea, crecemos todos cuando nos unimos y cuando nos unimos estamos en un mismo pensar. Así que eso es lo más importante. Por eso es que debemos evaluarnos profundamente a dónde estamos, a dónde estoy yo, a dónde están ustedes, a dónde están los demás. Es que no se trata de uno, se trata de Cristo, se trata de Dios, de lo que Él quiere hacer. Estamos llamados a servir. El propio Jesús un momento dado, el que quiera que servir, sea que, sea Sí. que. ¿Ah? Siervo. Siervo. Tiene que Gloria a ser Dios, muy sea pequeño entre así. todos. Exactamente. Él enseñó cómo servir. Él vino a servir y enseñó a sus discípulos, esto es lo que ustedes van a hacer. Tienen que aprender a humillarse, tienen que aprender a usted ser servidor de otros, no a que les sirvan. Y yo creo que cuando aplicamos esa enseñanza de Jesús, que mismo Pedro dijo, no, tú no me vas a lavar los pies, pues no vas a ser parte de mí. Hay que aprender que nosotros también humillarnos ante el Señor y dejar que Él sea el que brille por medio de nosotros. Es que Él quiere usarte de la manera correcta. Y hay que permitir que Dios haga la obra en nosotros para que nosotros maduremos, crezcamos y podamos darle a otros lo que ellos necesitan para que también continúen, porque a la larga, ustedes, yo, ya no vamos a estar, pero qué lindo es dejar un legado y ver a alguien que siga creciendo y que siga usándolo Dios con mucha unción, con mucho poder para que pueda bendecir a otros en este tiempo que hay muchos que están por ahí distorsionados y no saben qué van a hacer. Necesitamos nosotros seguir desarrollando gente para que puedan dar esperanza en este tiempo difícil que estamos viviendo nosotros. Amén. Amén. Fíjate, Alfonso y hermanos, mientras están hablando ustedes, me viene a la memoria es el espíritu de Saúl. Y en el 1 de Samuel, capítulo 18, verso 6, ¿se acuerdan cuando venían de la guerra? Y ya Saúl su ego era un obstinado, un desobediente, pero el peligro de que el ego se te salga de las manos es que produce unas consecuencias aún más nefastas hasta convertirte en un asesino. ¿Por qué? Porque cuando David venía de la guerra, ¿se acuerdan en el capítulo 18, 1 de Samuel, en ese verso 6, donde las mujeres comenzaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Ese cántico, nada más, de esas mujeres, fue el trigger, el detonante que detonó en Saúl, el asesino, porque desde ese punto en adelante, Saúl comienza a decir, fíjate, en vez de decir, qué bueno que David mató a 10,000, gloria a Dios, no, enseguida dijo, lo que falta es que le entreguen también el trono. Y desde ese punto en adelante, Saúl comenzó a tramar cómo matar a David. Y ese es el peligro, el tú dejar que el ego se interponga y tome el control absoluto, te va a cegar, te va a llevar a otras consecuencias que lo que va a causar es destrucción. Y ese es el peligro, ese es el hilo que hay, el hilo fino que hay entre dejar que ese ego, porque es una puerta que abrimos al enemigo, para que el enemigo se sirva con la cuchara grande. Por eso es que todo el tiempo tenemos que entender que nuestra codependencia no es de los hombres, sino de Dios. Cris. Como líderes, yo creo que también, ¿verdad? Desde esta otra perspectiva, tenemos la responsabilidad de que si identificamos esto en alguno de nuestros líderes o alguien que se está levantando, poder atender esto con premura. Porque entonces tenemos una iglesia que ha permitido que gente se levante de esta forma y tienen un temor a que se vayan de la iglesia por las razones que sean y entonces no hacen lo propio. Y entonces ponemos en peligro a los demás porque no tengo el carácter o no tengo el valor para entonces enfrentar esto por las razones que sean. Entonces está esta otra parte, porque Samuel lloraba a Saúl y Dios le dijo, ¿hasta cuándo tú vas a llorar a este hombre? Entonces, y a veces como líderes no tenemos el coraje de decir, espérate un momento, stop, hay que detenernos porque hay algo que no está bien. Y yo creo que como líderes tenemos que también despertar en ese aspecto de cuando identificamos eso en alguien, tenemos que accionar de forma inmediata, porque cada minuto que pase, cada hora es crucial.
y continuar Samuel Chan, exponiendo a alguien. sí, exacto, discúlpame. Ay, perdón, Exacto. es que decía yo que continuar dándole plataforma a alguien que nosotros pudiésemos, porque hay unos rasgos, vamos a ser claros, hay cosas que son distintivas, no es que esto no nace de la nada, tú sabes, esto no se produce de un día para otro. Aquí tenemos que entender que hay rasgos, que hay cosas que cuando ya tú has recorrido un camino, tú vas a poder ver, y tú dices, espérate, esto es como una lucecita, tú sabes, que se enciende, tú dices, aquí, déjame ver cómo yo puedo orientar a esta persona antes de que se estrelle, ¿ves? Porque, oye, yo creo que de alguna forma u otra, a todos los que estamos aquí, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero de alguna forma u otra, el enemigo quiso en algún momento dado tratar de llevarnos hacia allá, a lo mejor no, pero yo creo que es algo que en el camino, por lo menos yo hablo de mí, ¿verdad? En mi caso, aprendí a decir, espérate, esto no está bien y esto otro tampoco está bien. Y empecé, ¿verdad? Obviamente a ver los resultados que ¿verdad? De otras personas que estaban antes que yo, y decir, espérate, ese no es el camino. Por ahí yo no puedo tirarme, ¿verdad? No puedo andar porque ese no es lo correcto y este es el resultado. Pero sí yo creo que seguir brindándole la plataforma o seguir exponiendo a estas personas porque tienen talento, porque tienen don, porque, oye, tienen un gran llamado. Y buen eso es, diezmador. o diezma, es otro tema, Sí. pero bueno, Si no nos diezma metamos. mucho, no lo toques. Ay, espérate, esa parte es de Alfonso, discúlpame. Sí, Discúlpame. no me robes, que después las pedras las coges tú. No, pero oye, es una realidad, entonces no quiero que se me no creo que se me vaya y le seguimos dando, ¿verdad? Largas al asunto en lugar de confrontar y decir, mira, cariño, vamos a hacer una pausa, vamos a sanar estas áreas que identifico que hay que sanarlas, porque yo creo que el ego inflado tiene unas raíces de heridas, de dolor. Viene de una falta de quizás de apreciación cuando eras pequeño, quizás una falta de atención, quizás un afecto de tus padres o de alguna figura de autoridad te hizo daño. Y eso tiene una raíz, eso no se da en un vacío, eso tiene una raíz. Yo creo que como líderes y como ministros busquemos, ¿verdad? Tratar de sanar a los líderes que estamos levantando. Capacitarnos, porque es que hay líderes que son tan completos ya que no necesitan capacitación y yo creo que nosotros somos como los médicos que todo el tiempo tenemos que estar en estudios constantes porque esto va en constantes movimientos y cambios y cada vez hay muchas más cosas y tenemos que estar al día con toda la información y herramientas para poder ayudar a todo esto que está, ¿verdad? Que acontece.